se derrama en cada corazón. Qué hermoso es estar allá abajo y adorar al Señor, hermano. Aleluya. Es precioso estar a los pies de Cristo y reconocer que Él es soberano. Amén. Aleluya. Dios es bueno, hermano. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Amén. Gloria sea su nombre. Traigo un mensaje, un estudio un poco corto, no extenso, pero certero. Amén. Un mensaje donde el Señor Jesús nos va a hablar esta tarde, esta noche, que Él quiere que llegamos a una vida santificada a Él. Amén. Así como están parados, hermano, quiero que abran su Biblia y vamos a Gálatas. Aleluya. A los Gálatas. Qué hermosa, preciosa palabra el Señor Jesús nos trae esta tarde. Amén. Vamos a leer en Gálatas capítulo 6, del 7 en adelante. Amén. Yo la titulé: Dios no puede ser burlado. Tema: lo que siembra, lo que sembramos, cosechamos. Amén. Porque la palabra dice que lo que sembrará el hombre, eso cosechará. Amén. Vamos a leer la preciosa y bendita palabra para entrar a discernir. Amén. Que sea el Señor Jesús dando la sabiduría. Amén. ¿Lo tienen? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Amén. Amén. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la, ¿qué dice? De la fe. Aleluya. Vamos a orar, hermano, así como están, incline su rostro, vamos a orar. Señor y bendito Padre Celestial, una vez más, mi Dios, vengo delante de tu divina presencia en esta tarde. Quítate, mi Dios, de mi corazón, de mi mente, mi Dios, toda sabiduría terrenal, toda sabiduría que no es de usted, mi Dios. Que sea usted, mi Señor Jesús, hablando a través de su palabra en esta tarde, en esta noche. Y que sea usted, mi Dios, tocando cada corazón, mi Dios. Muy en especial mi vida, mi corazón, mi Dios. Para que pueda, mi Dios, transformarnos cada día. Para que cada día, mi Dios, seamos obedientes a tu llamado. Seamos obedientes a tu palabra, mi Dios. Sea usted, mi Señor y Salvador Jesús, obrando en cada uno de mis hermanos, en cada corazón. Y que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, dándome la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento para poder dar este estudio, mi Dios. Que sea usted, mi Dios, hablando a través de mí. Úseme, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Aleluya. Es un pequeño mensaje, un pequeño estudio que Dios ha tocado mi corazón en esta noche. Amén. Como título le puse: Dios no puede ser burlado. Amén. ¿Cuántos creen que Dios se puede, que nosotros podemos burlarnos del Señor o podemos engañarlo? No podemos. Él conoce todo de nosotros. Amén. Lo leyó mi hermano. Traigo esa cita bíblica también en el Salmo 139, 1 en adelante. Lo leyó mi hermano, que dice que Él conoce todo de nosotros. Dice que conoce nuestro sentar, nuestro acostar, y aún una palabra nos trae en nuestros labios, y Él ya lo sabe todo. Amén. Amén. Podemos engañar a cada uno de nosotros. Yo puedo engañar a mi ministro, al ministerio, puedo engañar a mi pastor, puedo engañar a mis hermanos, pero a Dios lo sabe todo. Él lo escudriña todo. Amén. Tanto escritura, no sé si han leído Jonás. Cuando Jonás quiso huir de la presencia de Dios, Jonás recibió un mandato, amén, que fuera a Nínive a predicar el evangelio. Pero ¿qué es lo que pasó? Desobedeció y huyó a Tarsis. Pero cuando Dios tiene preparado algo, hermano, de una manera o de otra, Dios nos va a usar. Amén. Así que vamos a empezar. Amén. Dice la preciosa y bendita palabra del Señor. Dice así la preciosa y bendita palabra. El 6 dice, el 7, perdón. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén.
Aleluya. Esta palabra del Señor nos hace un recordatorio y nos hace entender algo muy importante en una vida del cristianismo, en una vida como hijos del Señor. Amén. Que primeramente nosotros no podemos engañar al Señor, no podemos burlarnos del Señor, pues Él sabiendo que Él todo lo sabe. Amén. Y número 1, también dice la palabra de Dios, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Dios está hablando en esta tarde y nos va a dar la sabiduría, la inteligencia. ¿A qué se refiere cuando dice la preciosa y bendita palabra del Señor así? Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Primeramente, hermano, vamos a escudriñar la palabra de Dios, pero también vamos a entender algo muy importante en una vida cotidiana de un ser del cristianismo o del hombre en esta tierra. Amén. Nosotros como seres humanos, cuando sembramos algo, tenemos una esperanza de recibir algo, ¿verdad, hermano? Un fruto. Amén. Cuando usted siembra un fruto, cuando usted siembra una semilla, usted tiene la esperanza de recibir un fruto de lo que usted plantó. Amén. Y si usted planta un árbol de manzana, ¿cuál es su deseo de recibir el fruto? Manzana, amén, porque manzana sembró, correcto. Entonces cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida singular, tenemos lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar, eso vamos a ¿qué? A recoger, amén. Cuando yo vivía en México, nosotros sembramos maíz, teníamos la esperanza que a su tiempo íbamos a recibir, a cosechar maíz, amén. En la vida espiritual, hermano, lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si yo siembro amor, ¿qué voy a cosechar? Amor, porque amor estoy dando, ¿correcto? Me llenó de alegría la acción de gracia que trajo mi hermano. En el mundo hay hombres cuando no conocen del Señor, queriendo ser de las suyas, amén. Queriendo sacar provecho de algo que no ha sucedido o que no pasó. En la vida del cristiano, a veces también nosotros ignoramos, amén, el llamado del Señor. ¿Para qué nos llamó el Señor? El Señor nos llamó para dar frutos. El Señor nos llamó porque nosotros, ¿qué es lo que estamos dando? ¿Qué es lo que estamos plantando? ¿Qué es lo que nosotros estamos sembrando? Amén. En esta vida, en esta tierra. Porque de una manera o de otra, hermano, cuando nosotros partamos de este mundo, el Señor Jesucristo va a pedir esa cosecha. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, que así como está destinado que el hombre muera una sola vez después del juicio, amén, tenemos que enfrentar, amén, a que un juicio, a que arreglar cuenta. Mientras estábamos en esta carne y en esta tierra, ¿qué hicimos de bien para el Señor? ¿Qué hicimos de bueno para mis hermanos? Porque aquí dice más y más a los de la fe, amén. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros el día de hoy? ¿Qué estamos sembrando el día de hoy? Más que nada. Porque aquí dice, lo que siembras, cosechamos. ¿Qué es lo que estamos sembrando en estos tiempos difíciles que estamos viviendo? Y yo digo tiempos difíciles, hermano, porque a veces cuando una persona, como hijo de Dios que somos, el Señor Jesús nos ha enseñado a amar, ¿correcto? Nos ha enseñado a amar, nos ha enseñado a amar al Señor y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Pero a veces es difícil, y yo digo es difícil, porque a veces nos domina más la carne que el espíritu. Es difícil amar a alguien que te hizo daño. ¿Por qué? Porque aún tenemos una lucha interna. Tenemos una guerra interna, una guerra entre la carne y el espíritu. Hay una lucha constante, día tras día. Amén. Porque la palabra de Dios dice que esto ya no la vamos a tener cuando nosotros partamos de este mundo. Amén. Pero mientras que vivamos en esta tierra, va a haber lucha, va a haber guerras. Tanto es con lo espiritual, contra la carne o contra las cosas del enemigo, del adversario. Amén. Por eso dice aquí, Dios dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, amén. Pero también dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo, dice, lo que el hombre sembrare, eso también segará.
O sea, lo que damos, hermanos, eso también vamos a recibir. Si usted da, hermano, como dice el Señor, tu amor va a recibir amor. Si usted, hermano, en nuestra vida cotidiana, y para entender un poquito de la preciosa y bendita palabra del Señor, ¿a qué se está refiriendo el Señor Jesús cuando dice, lo que el hombre sembrare, eso cosechará? Amén. O eso segará. Quiero que vayamos a un poquito atrásito ahí mismo, pero en el capítulo 5 de Gálatas. Amén. Porque Dios es bueno. Amén. Y vamos a leer el versículo que leí hace un ratito apenas. Vamos a leer el 16. 5:16. ¿Qué dice ahí? La obra de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. Dice, y digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, ¿qué dice? No es contra el Espíritu, y del Espíritu, ¿qué dice? Es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que dicen que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Aquí está hablando la palabra del Señor en los Gálatas, cuando dice, lo que el hombre sembrare, eso segará, eso cosechará, eso recibirá. Amén. A veces el hombre mundano, el hombre incrédulo, como hijo, dice que son hijos de Dios, pero son creación del Señor. Ellos quieren cosechar lo que no sembraron. Amén. Y nosotros como hijos del Señor a veces también queremos cosechar lo que aún no hemos sembrado. Amén. Porque a veces exigimos respeto, exigimos amor, pero si no damos amor, ¿cómo vamos a recibir algo que no tenemos y que no hemos dado? Amén. Porque la palabra de Dios dice que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar, hermano. Si usted siembra amor, créeme, hermano, que amor va a recibir. Pero si yo siembro discordia entre mi hermano, rechazo, eso también voy a conseguir recibir de mi hermano. Porque lo que sembramos, cosechamos. A veces no queremos recibir lo que cosechamos. Porque es difícil, es duro. Pero el Señor aquí nos amonesta y nos dice la preciosa palabra del Señor, que los deseos de la carne, dice, es contra el Espíritu. O sea, la carne es contra el Espíritu, hermano. Hay una guerra, hay un debate, hay una pelea entre la carne y el Espíritu. La carne quiere ser algo. Es un ejemplo, hermano. Yo llegué cansado. Yo me quería quedar, digo, ¿me quedo o voy? Pero el Espíritu dice, no, vamos. Amén. Es día de alabar al Señor. Es día de exaltar su nombre. Es día de buscar su rostro del Señor. Amén, amén. Aleluya. ¿Y quién dominó? El Espíritu. Porque el Espíritu mora en nosotros. Amén. Amén. El Espíritu doblega la carne, vence a la carne, porque el Espíritu está más, como dice la palabra de Dios, yo siempre digo, al que alimentemos más, a ese va a dominar. Como cada uno de nosotros ha alimentado más al Espíritu, por eso está aquí. Amén. Aleluya. Porque ha alimentado más al Espíritu, no a la carne. Cuando alimentamos más a la carne, nos quedamos en casa, tranquilo, viendo una película en Netflix, yo qué sé. Qué feliz, ¿verdad? Y mis hermanos allá gozándose. Y yo acá en casa triste, sin esperanza, sin consuelo. Pero cuando el Espíritu vence a la carne, hermano, venimos aquí. Porque decimos, la carne no se manda sola. Hay un Espíritu que vence
Y por eso estamos aquí alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto creen eso? Que venimos a alabar y glorificar el nombre del Señor, porque tenemos el Espíritu de Dios. Y en el Espíritu de Dios hay vida. Eso es lo que nos ha sembrado. El Espíritu de Dios es lo que ha sembrado el Señor en nuestro corazón. Y eso es lo que recibimos. Amén. Luego dice su preciosa y bendita palabra. Una vez más el 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, el Espíritu no nos va a dejar que hagamos lo que queramos, hermano. El Espíritu domina la carne. Porque la carne sí quiere hacer lo que a ella le plazca. La carne quiere disfrutar, quiere estar dormida, quiere estar fiesta, quiere ir a festejar, quiere estar con sus amigos. Pero el Espíritu no, el Espíritu quiere una vida, viene a alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice la palabra del Señor Jesús, que se oponen entre sí. O sea, hay una guerra entre el Espíritu y la carne. Y dice el Espíritu, no, yo necesito de la presencia del Señor. Y la carne dice, no, yo estoy cómodo en mi casa, cómodo en el sofá. Pero ve cómo estamos aquí alabando y glorificando al Señor y cómo se siente la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Luego dice el 18, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, ¿qué significa esto, hermano? Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Significa, hermano, que si usted es obediente al mandamiento del Señor, y que si usted se sujeta, hermano, usted está cumpliendo. Amén. Les voy a poner un ejemplo muy singular. Si usted va manejando aquí en la College Boulevard, hermano, y usted mira un sign que dice que va a 50 millas por hora, y va a 50 millas por hora, ¿usted está quebrantando la ley o está dentro de la ley? Está obedeciendo, ¿correcto? Y como está obedeciendo, no hay de qué preocuparse. No hay de tener, híjole, no viene un policía atrás de mí, porque está cumpliendo la regla, el reglamento, la ley que es instituida por Cristo, por Dios. Amén. Aleluya. En el camino del Señor, hermano, por eso dice aquí su palabra, que también nosotros dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, si nosotros estamos obedeciendo al Señor, y si estamos atentos a la palabra de Dios, y somos hacedores de la palabra de Dios, significa, hermano, que estamos en obediencia. Y la obediencia trae recompensa. La obediencia, el Señor, el hermano trajo este tema, un tema del martes. Amén. La obediencia, hermano, trae sus beneficios. Por eso dice el Salmo, que no olvidemos los beneficios del Señor. Amén. Luego dice el 19, ahí nos da a entender y comprendemos, hermano, como hijo de Dios, cuáles son las obras de la carne. Amén. Y esas obras de la carne, hermano, como el hijo de Dios, que conocemos a Dios, y el Señor Jesús nos ha hecho libre, nos ha dado la libertad y nos ha dado la salvación. Esto dice la palabra de Dios así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué dice? Adulterio, fornicación, inmundicia. Luego dice lascivias. Cuando Dios habla de adulterio, fornicación, ¿a qué se está refiriendo, hermano? Porque la palabra de Dios, como hijo de Dios, sabemos que eso es contra el Espíritu, amén, porque es deseo de la carne. Pero cuando el Señor Jesús habla de esto, hermano, ¿qué dice en Santiago 4:4? O almas adúlteras. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando la palabra de Dios habla aquí de adulterio, no significa que yo le voy a ser infiel a mi esposa. Es parte como hijo de Dios, es parte en nuestra vida del cristianismo. Pero una vida espiritual, el Señor está refiriéndose, hermano, también, como dice Santiago 4:4, almas adúlteras. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, si nosotros, hermano,
estando en el camino del Señor, que el Señor Jesús nos limpió, nos sanó, nos predestinó, nos dio la salvación. Y aún le seguimos siendo infiel. ¿Cómo? Enredándonos en el mundo, haciendo lo que el mundo hace. Entonces, ¿cómo podemos ser hijos del Señor? Porque aquí en Santiago dice 4:4 almas adúlteras. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. ¿Qué es un amigo del mundo? Eso debemos entender, hermano. Yo tengo amistad que no son cristianas. Yo tengo una amistad con amigos que no son cristianos. Me han invitado cuando hacen a un evento de su familia. Yo voy con ellos y disfruto con ellos. Les hablo plan de salvación. Cuando el Señor habla en Santiago, está refiriéndose a que nosotros hagamos lo que ellos hacen. Amén. Cuando yo estaba ahí con ellos, ahí está mi esposa de testigo. Pasa el Señor y me pasa con la cubeta, ¿no? Ofreciéndome una bebida. Pero nosotros, como somos hijos del Señor, le dije, no, gracias. Pasó 2 y 3 veces. Pero reconociendo que Dios está en todo lugar y yo soy santificado por Cristo, Dios sembró una vida en mi corazón. Y lo que dice la palabra de Dios aquí, que eso, cuando nosotros obedecemos al Señor, hermano, ya no hay esa tentación en nuestra vida. Amén. Luego dice, aleluya, el 20, idolatría, hechicería, enemistades. Idolatría. Cuando aquí el Señor Jesús habla a los Gálatas, idolatría, ¿a quién estamos idolatrando en este tiempo? Amén. Amén. Hay muchas cosas que a veces el Señor nos está limpiando, nos está purificando. Porque a veces pensamos en nuestro pensamiento que todo lo que hacemos es bueno. Pero cuando leemos la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. En nuestra humanidad carnal o en nuestra sabiduría humana, podamos pensar que nosotros, estando aquí los domingos, los jueves, los martes, ya con eso es suficiente. Pero no, hermano, porque la palabra de Dios dice, idolatría. ¿A qué estamos idolatrando el día de hoy? ¿Qué es lo que está sembrado en nuestro corazón aún? Porque, hermano, Dios lo sabe todo y Dios conoce a cada uno de nosotros en lo más íntimo de nuestro corazón. Él sabe mi vida. Él sabe en qué le fallé ayer. Él sabe qué pecado, qué desobediencia le desobedecí ayer. Él conoce cada pensamiento. Dice la palabra de Dios que aún la palabra no está en nuestros labios, en nuestra boca, y ya lo sabe, hermano. Ya lo conoce, amén. Hechicería, enemistades. A veces es complicado llevar una vida como hijo de Dios, no. Y una vez dije que decía yo antes, hermano, y estaba en un error tremendo. Decía, es difícil caminar con el Señor. Pero no es difícil. Es difícil cuando la carne nos doblega. Pero cuando el Espíritu nos guía, es fácil. Porque el Señor Jesús dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Amén. Amén, amén. El Señor, hermano, ir a predicar el Evangelio es fácil. Visitar enfermos es fácil. Cuando uno tiene la pasión por servir a Cristo. Aleluya. Visitar hospitales, visitar a los hermanos es fácil. Siempre y cuando, hermano, que pongamos en nuestro corazón ese deseo y ese sentir. Amén. Gloria a Dios. Enemistades. ¿Con quién tenemos enemistad el día de hoy? ¿Con nuestro vecino? ¿O tal vez con un hermano? Yo creo que como hijo de Dios ya no hay. Todo esto, hermano, es de la carne.
ya no debemos tener esto. Amén. Porque somos guiados por el Espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Luego dice hechicería, pleito, celos. ¿Quién tiene celos aquí? Luego dice iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ninguna de estas, hermanos. Si yo soy un hombre celoso, pleitista, envidioso, homicidio. Cuando Dios habla de homicidio, hermano, no está refiriéndose a que usted agarre un arma y vaya y asesine a una persona. Sino está hablando, hermano, de las palabras que salen de nuestro labio. La ofensa que provocamos a nuestros hermanitos de la fe. Por lo que decimos, en la forma de actuar, en la forma de decir las cosas. A veces matamos con esas palabras, ofendemos, lastimamos. Y es difícil a veces, hermano. ¿Por qué digo que es difícil, hermano? Porque a veces estamos doblegados todavía en la carne. Pero viene lo hermoso, viene lo precioso, amén. Y dice el 22, mas el fruto del Espíritu, que dice, es amor. El amor, hermano, puede ser muchas cosas. Cuando amamos, hermano, cuando hay amor en cada uno de nosotros, no vemos defectos. Así como Cristo me amó. Cristo me amó. No mirando mis defectos. Él me amó tal como soy. Él me aceptó tal como yo era. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor Jesús no busca a personas, hermanos, santificadas. No llama a hombres perfectos. Dios lo capacita. Dios lo perfecciona. Yo cuando llegué al camino del Señor, hermano, en verdad cuando llegué, era un hombre como el mundo. No decía una palabra que no fuera grosería. Pero cuando el Señor Jesús vino a mi vida, Él me moldeó. Santo, aleluya. Él y me hizo una vida diferente. Porque dice su palabra aquí, el amor, hermano. Él lo dio todo en la cruz del Calvario. ¿Qué nos dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Amén. Para Para que todos, hermanos, no unos, todos, aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Jesús nunca cambia. El amor del Señor, hermano, nunca cambia por más que le fallemos día tras día. Aleluya. El Señor día tras día, hermano, nos llama con lazo de amor. Y nos dice, ven, hijo, te amo, te he extrañado tu alabanza de tus labios. He extrañado el abrazo que cada mañana o atardecer me dabas. Amén. El amor, hermano, vence todo obstáculo en nuestra vida. El amor trae unidad. El amor, hermano, borra errores de nuestro pasado, de nuestra vida. Aleluya. Porque el Señor Jesús dice su palabra que Él ya no se acuerda de nuestro pecado. Dice el Señor Jesús que Él lo dejó en la más profunda de la mar, que ya no se acuerda, hermano. Pero si el enemigo, el adversario, Él va a venir y nos va a recordar. Y tal vez cuando venga esa palabra nos sentamos indignos. Pero cuando lleguen esas palabras, hermano, díganle en el nombre de Jesús, el Señor te reprenda. Porque el Señor Jesús pagó un precio grande por mí. En la cruz del Calvario dio su vida. Me compró precio de sangre. Soy redimido por Cristo. Amén. Aleluya. Luego dice gozo, el Espíritu de Dios. El gozo, hermano,
Venga lo que venga en nuestra vida, siempre va a haber gozo. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque hay gozo en Cristo. Hay victoria en Cristo. Aleluya. Dios es más que vencedor. Yo siempre digo, cuando venga una tristeza a tu vida, que sientas un vacío, no es Dios. Porque Dios nunca va a poner tristeza en nuestro corazón. Dios es gozo, Dios es amor, amén. Aleluya. Luego dices paz. Dios es paz, hermano. La paz que el mundo te ofrece, hermano, no es duradera, es momentánea. Una paz, hermano, un ejemplo, hermano. El hombre natural allá afuera se refugia en el alcohol, en la droga, buscando llenar el vacío, buscando una paz, buscando el amor con los amigos, buscando el gozo en el baile. Pero yo el gozo, cada uno de nosotros lo tenemos aquí. Los domingos, los martes, los jueves. ¿Cómo alabamos al Señor? A ver, hermano. Alabamos y glorificamos al Señor. Amén. Pero porque conocemos quién es la vida. Y Cristo es la vida. Amén. Amén. Por eso venimos aquí. La paz. El mundo no tiene paz, hermano. El mundo de fuera habla de guerra, habla de conflictos. Pero Dios nos trae una paz. Una paz que el mundo no puede dar. Porque esta paz lo da solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Paciencia. Eso es lo que debemos estar plantados, sembrado en nuestro corazón. Para que esta paciencia, este gozo, ese amor, esa paz, seamos compatibles con los demás. Amén. Y no nada más que nosotros digamos que tenemos esa paz, ese gozo, ese amor, sino que los demás vean en nosotros que hay eso. Amén. Paciencia. Yo le pedí paciencia al Señor, pero ¿qué cree que me dio, hermano? Pruebas, problemas. En mi trabajo le decía, Señor, dame paciencia con este compañero de trabajo. Y me llega otro, peor, hermano. Y le estaba platicando a mi hermana Patricia con su esposo Félix. Digo, qué hermoso es Dios. Dice, ¿por qué, mi hermano? Porque le pedí paciencia por este hombre que se llama Víctor y me manda un Francisco, peor que Víctor. Y dice, acuérdese, hermano, que lo que pidamos, Dios nos lo da. Y yo me gozo porque le digo, gracias, Señor, porque yo sé que tú sabes que tú me has dado esa paciencia. Amén. Como hijo de Dios debemos tener paciencia, hermano, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Y si mora en nosotros debemos tener eso. Luego dice, benignidad, bondad, hermano. ¿Cuántos de nosotros hay en nuestro corazón bondad? Fe. ¿Cuántos de nosotros tienen fe, hermano? Amén. Cuando estamos en adversidades, en enfermedad, tenemos la esperanza y la fe que Dios lo va a hacer a su tiempo, no el tiempo de nosotros. Yo a veces, Señor, sáname, pero ya. Dice Dios, ten paciencia, yo tengo mi tiempo y tengo mi hora. Y cuando leo la palabra de Dios que dice que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, digo, Señor, ni modo, voy a esperar en ese día del Señor. Porque la paciencia, hermano, la fe es algo hermoso. La fe es que usted crea sin ver. La fe es que, hermano, que usted tenga una fe inquebrantable, que aunque esté pasando una enfermedad incurable, usted tenga la esperanza y la fe, y la paz y el gozo, y la mansedumbre que tarde que temprano, hermano, Dios le va a dar la sanidad. Amén, amén. Aleluya. Porque creemos en un Dios poderoso. Amén. Porque su palabra dice que todo lo que le pidamos, creyendo, lo recibiremos. Debemos de creer, hermano, que lo que pidamos, vamos a recibirlo. A su tiempo del Señor, pero lo vamos a recibir. Amén. Amén, amén. Luego dice mansedumbre, hermano, templanza. Contra tales cosas que dice, No hay ley. no hay ley, hermano. ¿Por qué no hay ley? Porque estamos bajo el Espíritu de Dios. Estamos bajo el mandato del Señor, bajo los estatutos del Señor. Amén. Estamos en obediencia, pues. Luego dice,
el 24. Pero los que son de Cristo, ¿qué dicen? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, hemos muerto, hermano. Hemos muerto por Cristo. Cuando nosotros, dice aquí la palabra de Dios, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo lo que la carne deseaba, todo lo que esta carne, hermano, este polvo, decía el hermano el martes, deseaba, ya murió. Ahora vivimos una vida nueva en Cristo Jesús. Amén, amén. Así dice la palabra de Dios, amén. Que cuando vamos a las aguas bautismales, amén, Nueva criatura. somos nueva criatura, amén. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, somos crucificados juntamente con Cristo. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice el 25. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, hermano. Aleluya. O sea, que lo que leímos anterior, hermano, ya no debe existir, pero ni siquiera una raíz, hermano. Porque puedes tener el árbol y cortarlo, pero puede permanecer una raíz en nuestro corazón. Y de ahí otra vez puede nacer el árbol de amargura, el árbol del enojo, el árbol de la envidia. Pero con Cristo, hermano, lo arrancó todo. Sí, amén. Porque morimos por Cristo. Amén, amén. Fuimos crucificados. Fue crucificado la carne y nuestras pasiones, dice la palabra de Dios. Luego dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, andemos por el Espíritu, andemos en verdad. Luego el 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso ya no debe de existir. Debemos de amarnos, debemos sentir gozo, debemos tener fe, amén, paciencia. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios, lo que el hombre sembrare, eso segará, eso cosechará. El Señor Jesús ya nos limpió, ya nos purificó, ya nos santificó, hermanos. En nuestro corazón lo que Él nos ha sembrado es amor, es paz, es gozo, es paciencia, es benignidad. Aleluya. Entonces, hermano, nosotros ya no va a haber pleitos, celos, iras. Debe haber puro amor entre nosotros. Aleluya. Porque el amor, hermano, trae la unidad. Amén. Amén. Vamos a otra cita bíblica, hermano. Vamos a la primera epístola de los Corintios. Aleluya. Dios es bueno. Amén. En su amor y en su misericordia, el Señor ha tenido gracia en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 3. Aleluya. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer el 5, del 5 al 8, amén. ¿Lo tienen? Amén. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, eso según lo que a cada uno concedió el Señor. 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿qué dice? Lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. El 8. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. O sea, la palabra de Dios nos está dando a entender, hermano, que lo que hay en nuestro corazón, hermano, lo que está plantado en nuestro corazón, eso vamos a dar. ¿Quién lo plantó? El amor, la fe, la esperanza en nuestro corazón. El Señor Jesucristo, amén. Por eso dice su palabra aquí, que no, dice la palabra, así que el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Sí, amén. Amén. Todopoderoso.
O sea, el Señor, hermano, es el que hace todo por nosotros. Es el que da el crecimiento, una vida espiritual en nuestra vida. En amor, en paciencia, en bondad, en mansedumbre. Todo es el Señor. Cada uno del ministerio o el pastorado nos puede enseñar, amén. Pero aquí lo que hace todo es el Señor Jesús a través de su palabra. Sí, aleluya. Porque su palabra, hermano, es viva. Dice su palabra que en él hay esperanza, amén. Gloria. Volvamos a Gálatas, hermano. Aleluya. Dios es bueno en su amor y su misericordia. Él siempre, hermano, está al deseo de nuestro corazón y a su voluntad. Amén. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Ya con eso termino. Vamos a... Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué dice? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Amén. O sea, lo que la carne siembra, hermano, simplemente la carne siembra para muerte. Porque en sí, hermano, la carne para nada sirve, para nada aprovecha. La carne, ella quiere, como dice un rato, divertirse. La carne, ella quiere hacer de las suyas, vivir en pasiones desordenadas. La carne, sí, hermano, es muerte, porque la palabra de Dios dice aquí, porque el que siembra para la carne, de la carne se dará corrupción. Pero luego dice el hermoso mensaje, dice, más el que siembra, ¿qué dice? Más el que siembra para el Espíritu, ¿qué dice? Del Espíritu segará vida eterna. Aleluya. O sea, hay una esperanza en el Espíritu, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Donde algún día, hermano, usted y yo vamos a estar. Dice la palabra de Dios que vamos a estar alabando y glorificando a Dios día y noche. Aleluya. Allí no va a haber sueño, ahí no va a haber llanto, no va a haber cansancio. Ahí va a ser un día de victoria, un día de gozo. Ahí no va a haber cansancio, no va a haber trabajo. Ahí no va a decir, híjole, Señor, voy llegando tarde porque salí tarde de mi trabajo. No, hermano. Ahí todo a tiempo. Porque con el Señor Jesús, hermano, vamos a estar alabando día y noche, dice su palabra del Señor. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Luego dice el 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué dice? Segaremos. Si no, desmayamos. O sea, hermano, no nos cansemos de hacer el bien, hermano. Sigamos haciéndolo como lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Sigamos amándonos unos a otros. Sigamos teniendo paciencia unos a otros. Aleluya. Si un hermano llegó tarde, bueno, hermano, nomás dile, hermano, paz de Cristo, venga un poquito más temprano para la próxima. Pero en amor. Amén. No en palabras bruscas. Porque aquí la palabra de Dios dice, la palabra de Dios es hermosa, hermano. Amén. Que no nos cansemos. ¿Cuántos de aquí se han cansado de hacer el bien a cada uno de nosotros? Por cada uno, creo que nadie. Yo no me canso de hacer el bien a cada uno de ustedes, hermano. Yo no me canso de ir por mi hermana María Elena. Yo no me canso por ir por mi hermana Lucila hasta Murrieta. O por cualquier hermano que tenga una necesidad. Si están en mis posibilidades, hermano, cuente conmigo. ¿Por qué no nos cansamos? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios, hermano, nos da la fortaleza, Amén. nos da la fuerza para hacer la obra del Señor. Amén, amén. Aleluya. Amén. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. O sea,
A todos, hermanos. También a los de allá afuera. Pero aquí dice la palabra de Dios, y mayormente, ¿qué dice? A los de la familia de la fe. Aleluya. Amén. Es bueno hacer allá afuera Amén, también. aleluya. Pero también preocuparnos por los de aquí adentro. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son? A veces, y yo lo digo por mí, hermano. A veces yo digo, voy a hablar con mis hermanos. ¿Cuáles son sus preocupaciones, mis hermanos? Para orar por ellos. ¿Cuáles son sus necesidades? Pero a veces yo no lo hago, hermano. Esta palabra es para mí, porque no lo estoy haciendo. Porque aquí la palabra de Dios dice que no nos cansemos de hacer, que no, dice así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. O sea, a todos ustedes, hermanos. Cuando tengamos la oportunidad, hacer el bien, ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Si quiere una oración, una vez estábamos con mi hermano Ricardo en mi casa y nos llama la hermana Marcela y dice, hermano, una hermana quiere que oren por ella. Y oramos por ellas, haciendo el bien por los demás hermanos. Amén. Expuso su necesidad y oramos por ella. Porque la palabra de Dios nos dice que cuando tengamos oportunidad, hagamos el bien. Y el bien se basa a todo, hermano. En toda necesidad. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y luego dice todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, preocuparnos unos por otros. Porque a veces no sabemos, hermano. Porque un hermano no está aquí. A veces no le llamamos, hermano, ¿qué pasó? Lo extrañamos hoy. No lo miramos en la iglesia, ¿está bien? Y yo digo esto, hermano, este mensaje también me está dando una bofeteada porque yo no lo hago. A veces yo miro hermanos que no vienen. Y yo le digo al Señor un día, Señor, ayúdame. Porque yo antes me preocupaba por mis hermanos. Hermano, ¿cómo está? No lo vi en la iglesia. Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué me he olvidado de mis hermanos? A veces, hermano, le damos más prioridad a la vida singular y no nos preocupamos por nuestros hermanos. ¿Cuánto hemos orado por nuestro pastor? ¿Cuánto nos hemos acercado a él? Y él nos ha dicho, pastor, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus batallas? Para orar juntos. A veces, hermano, es dura la palabra. Pero el Señor Jesús dice, cuando Pedro le dijo, Señor, es dura tu palabra, la gente se está yendo. Y le dijo el Señor Jesús, tú también te puedes ir, Pedro, si quieres. Pero ¿qué contestó Pedro? Señor, ¿dónde iré? Si solo tú tienes palabra de vida. Aleluya. Él reconoció, hermanos, sí debemos reconocer. A veces la palabra no nos gusta. Cuando de exhortación. Porque la carne, hermano, ella se complace de que diga Cristo nos ama. Pero también es necesario, hermano, que nos preocupemos unos por Amén, amén. otros. Aleluya. Porque a veces, hermano, somos muy egoístas. Nos preocupamos por sí mismos. Que todos estemos bien en casa y los demás no sabemos cómo están. Pero yo creo que ha llegado el momento y el tiempo, hermano, de que preocuparnos por los demás. Conocer sus necesidades. Porque a veces no sabemos, hermano. No ve a un hermano por unos 2 días, pero uno sabe en qué batalla está peleando. ¿Cuál es la guerra que está peleando? Y a veces en vez de preocuparnos por ello, podemos juzgarlo. ¿Cuánto de aquí no han visto a mi hermana Hilda? Ya tiene varios días. Es difícil para ella. ¿Por qué digo que es difícil para ella, hermano? Porque yo la entiendo, porque un tiempo estuve yo así. Porque el hombre carnal, hermano, él se deja guiar por vista, por lo que hacemos. Pero yo, como soy del Espíritu, no me dejo. Yo vengo porque Cristo es el blanco. Cristo es perfecto, Él nunca falla, hermano. Amén, amén. Pero el hombre carnal, la mujer carnal es así. Se fija en nuestros defectos y decae. ¿Qué no así dijo el pastor? Un estudio precioso que trajo. Maldito el hombre que confía en el hombre.
Porque a veces venimos, hermano, mirando a otros. Y si el otro no hace conforme a la palabra, no, yo me voy. Pero no es así, hermano. Yo creo que es el momento en que debemos estimularnos unos a otros. A cada uno de mis hermanos, a los jóvenes también. Amén, amén. Aleluya. Buscar a los jóvenes. Mira cuántos jóvenes tenemos aquí. 2 jovencitos. ¿Por qué no están nosotros? ¿Quién sabe? Pero es el momento de hacerle una llamada, visitarlo, invitarlos. Amén. 3, perdón. Amén. Dios es bueno. Amén, hermano. Amén, amén. A veces, hermano, vemos la necesidad, pero a veces no actuamos. Por eso el Señor Jesús aquí nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Preocupémonos unos por otros, animémosles unos a otros. Hermano, lo extrañamos, joven, lo extrañamos. ¿Qué estás pasando? ¿Qué necesidad tienes? ¿Cuáles son tus luchas? Y que se desahogue, hermano. Porque es el momento. Nosotros como ministro, como ministerio, esa es nuestra responsabilidad. Amén. Velar por cada uno de mis hermanos. Aleluya. Amén. Amén. Porque ¿qué cuenta le vamos a dar, Señor, hermano? Porque el Señor Jesús nos ha dado una carga. Nos ha dado un ministerio. Pero a veces tomamos muy en poco nuestro ministerio. Yo creo que es momento de levantarnos y de ir y de decirle a cada uno de mis hermanos: hermano, ánimo. Esta enfermedad no es eterna. Este problema no dura para siempre. Dile a ese problema: tengo un Dios más grande. Dile a esa enfermedad: tengo un Dios más grande que tú. Amén, amén. Dile a esta lucha: tengo un Dios que ha vencido. Aleluya. Pero a veces, si no recibe ánimo del ministerio y no recibe ánimo de los demás hermanos, entonces, hermano, es difícil. Porque a veces, hermano, en vez que le animemos, porque el Señor Jesús aquí nos exhorta, que dice el Espíritu, que dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Aleluya. Pero ¿cuánto de esto lo estamos llevando a cabo? Eso es lo primordial. Porque mire, hermano, el martes ¿cuántos tuvimos? Los mismos. Los jóvenes los mismos. Hoy jueves igual. Gloria a Dios. Entonces, hermano, es un momento de levantarnos, como dice la palabra del Señor. Levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Yo creo que es momento, hermano, y con eso termino, de poner en nuestra agenda el día de hoy y ver cuántos hermanos estuvieron hoy. Y si no tiene el número de teléfono, hermano, yo soy uno de ellos, yo no lo tengo de todos. Investigar, hermano. Pastor, hermano, ministro, tiene el número de los jóvenes o de los hermanos que no fueron hoy. Quiero hablar con ellos. Y yo creo, hermano, que es necesario. Amén. Es necesario que entremos en ese amor del Señor, en esa responsabilidad que el Señor Jesús nos ha dejado. Que debemos Aleluya. cosechar lo que el Señor Jesús ya sembró en nuestra vida. Aleluya. Que es el amor, la paciencia, hermano, la mansedumbre. Debemos no ser egoístas, sino que debemos compartir con los demás. Amén. Amén. Así como estamos, hermano, inclinen su rostro y voy a orar para terminar este sermón y dejo lugar para que principio. Amén. Señor Jesús, te doy muchas gracias, mi Dios, por esta preciosa y bendita palabra, mi Dios. Gracias por la oportunidad que usted me diste, mi Dios. Bendecimos, mi Dios, que sea usted, mi Señor Jesús, exaltando tu nombre en cada uno de nosotros, mi Dios, y que no nos olvidemos